Buenos días, hermanos. En esta mañana les damos la bienvenida a esta reunión de escuela dominical, de la cual todos los cristianos creyentes en Cristo nos gozamos porque venimos a aprender, aunque en esta nueva forma que es virtual, pero nos sentimos gozosos igual porque en esta mañana podemos gozarnos de reunirnos y aprender de la palabra de Dios, tal como su nombre lo indica, la reunión de la escuela dominical, que es para todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, de los niñitos hasta los abuelitos. Les damos la bienvenida muy cordial a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los niños. Antes de continuar, hermanos, quisiera que inclinemos nuestros rostros en actitud de oración, para dirigirnos y pedir la dirección de nuestro Señor. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque tenemos la alegría, el gozo de estar reunidos, Señor, mediante estos medios para aprender de tu palabra, para poder enseñar, Señor, tu salvación, para gozarnos de tus enseñanzas. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por semejante privilegio. Nos gozamos, Señor, porque todos los hermanos deben estar atentos en sus casas para aprender de tu palabra, Señor, y para cantar también alabanzas. Te agradecemos, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos a pensar en lo que son las alabanzas, ¿no? Y hay un salmo que a mí me llama la atención, que es el Salmo 9, en los versículos 1 y 2. Quisiera invitarles a que lean y podamos sentir eso en nuestro corazón para cantar, para alabar, para tener sentido en lo que vamos a cantar, para darle sentido a lo que cantamos. No cantamos porque nos gusta, no cantamos porque es una moda una canción, no, cantamos porque nos dirigimos a un ser supremo, a un ser inmenso, y este salmo dice de esta forma: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Con ese corazón y con esa mente, hermanos, cantemos estas alabanzas y con todo nuestro ser. Tú estás sentado en tu trono, siempre reinando, soberano. Ángeles cantan, hombres alaban, Dios reunido con su pueblo. Oh, Alfa, Omega, Cristo Santo, oh ven, oh ven, oh ven, Señor Jesús. Oh, Alfa, Omega, Cristo Santo, oh ven, oh ven, oh ven, Señor Jesús. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz
sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, solo en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti, solo en ti. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad, y aunque murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano. Por siempre suya quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin
Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de aprender de la palabra de Dios. Y yo quisiera hacerles una pregunta antes de que el hermano que nos va a enseñar en esta mañana, quisiera hacerles una pregunta. Siempre nosotros nos llamamos hermanos o nos decimos hermanos. Yo creo que tal vez muchas veces no hemos considerado esa palabra. Por lo menos a mí me pasa eso. Decimos livianamente a veces hermanos y, por ejemplo, yo quisiera hacerles una pregunta. Quisiera saber quiénes conocen al hermano Julio César Terceros. Claro, si estuviésemos aquí en una reunión, aquí en la iglesia, tendríamos que pedir que levanten la mano. Y no sé cuántos sabrían quién es el hermano Julio César Terceros. Pero es bueno que sepamos quién es. Y tal vez siempre lo hemos conocido, o tal vez no sabemos ni quién es, o tal vez le conocemos con otro nombre. Y por eso es que deberíamos, hermanos, tomar en cuenta el llamarnos hermanos, hasta qué punto tiene peso en nuestras vidas. Yo quisiera decirles, hermanos, en esta mañana, que el hermano Julio César Terceros es un hermano muy conocido. Todos lo conocemos, pero a veces tal vez no le hemos preguntado el nombre. Es nuestro querido hermano J. Así que, hermanos, les invito a que escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Buen día a todos, otro domingo más, aquí frente a su palabra y pensando quizás entre todos los que pueden estar escuchando esto, entre todos los que quisieran estar juntos, quizás pensando al mismo tiempo en una de las palabras que más se utiliza dentro de estos muros, la palabra hermano. Y pensando un poquito en el hecho de que cuántas veces escuchan, cuántas veces la dicen. Quizás a muchos les gusta que le digan así. Quizás algunos los hace sentir en familia. Pero alguna vez escuchaba a alguien que no pertenece a ninguna iglesia y que fue a visitar una iglesia. ¿Y qué dijo este alguien? ¿Por qué me llaman hermano? Si yo no soy hermano de ellos. Y lo decía enojado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a unos les gusta y a otros no? Aquí tal vez podríamos pensar un poquito en las palabras de Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero antes de ir a la Biblia, antes de ir viendo un poquito más, bueno, quizás no tanto todavía, antes de seguir avanzando, quisiera que primero oremos al Señor. Padre amado, gracias por este tiempo que nos regalas, que tú puedes estar hablándonos, que tú puedes estar mostrándonos cuál debe ser la actitud de cada hermano y pensando en qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas de nosotros y no lo que nosotros quisiéramos. Padre, gracias por este tiempo que nos das, gracias por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora aquí vamos a ver primero algunas cosas, algunas definiciones bíblicas
pensando un poquito luego en cuanto a cómo podemos usar esta palabra, pero también qué implica esta palabra. Pero viendo un poquito en cuanto a las definiciones. Aquí quizás podríamos ver un montón de versículos, un montón de pasajes, pero sin irnos muy lejos. Quizás vas a encontrar algo semejante en el diccionario. Que básicamente un hermano es alguien que tiene un padre o madre en común con otra persona. Por ahí comienza casi todo. Ahora en la Biblia podemos encontrar un montón de ejemplos a través de esto. Podemos ver a Caín y Abel, podemos ver a José y Benjamín, al mismo tiempo en la misma familia, que ya no comparten padre y madre, quizás José y Judá, que tienen un padre en común, pero ya no la madre en común. Y vemos cómo era la historia entre ellos, que no era muy bonita, que digamos, en un principio. Pero podemos ver algunas cualidades, o más bien, quizás viendo una breve clasificación. Podríamos ver, por un lado, que tienen algunos de los padres en común, si es que no los dos. Por ahí podríamos ver que también se habla de parientes. Y esto un poco pensando en el hecho de que no necesariamente tengan el mismo padre o madre, pero aún así por la relación que tienen, lo utilizan. Quizás podríamos ver aquí en el caso de Abraham y Lot, en Génesis capítulo 13, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ahora, si vemos desde el principio de la historia, en realidad Lot era sobrino de Abraham. Pero Abraham dice: somos hermanos. Y podemos ver un montón de ejemplos semejantes en los que, siendo parientes, utilizan eso. Que uno se refiere al otro y se dirige como hermano. Que en muchos casos quizás se decían así, pero aún así las cosas que sucedían entre ellos no eran de las más agradables. Pero usaban la palabra hermano. Podemos ver por otro lado quizás un término que, un modo que se lo ve quizás bastante a veces en la política, a veces en los movimientos, y que tiene que ver en el hecho de ser compatriotas, en el hecho de ser parte o miembro de una misma nación. Aquí lo podemos ver como cuando lo vemos a Moisés y que dice que fue a ver a sus hermanos y él veía las aflicciones por qué pasaban. Ahora, si vemos la historia, Moisés tuvo dos hermanos, Aarón y su hermana Elizabeth. Ellos sí eran sus hermanos de carne, pero aún así se refiere al resto del pueblo como sus hermanos. También podemos ver que se utiliza para aliados. Aquí quizás podríamos ver un caso bastante peculiar, pensando aquí en la situación en la que está Lot. Él está en Sodoma y la gente viene a buscarlo a él, buscando a sus invitados, y él ¿qué dice? Hermanos. Él se dirige a los sodomitas como hermanos. Quizás yo lo vería un uso en un contexto bastante reprochable, pero aún así lo usaba y aún así se usa actualmente. También podemos ver, como en el caso de David y Jonatán, y él mismo dice, vemos lo que decía de David, lo que David decía de Jonatán, que lo quería como a un hermano. Si vemos en el primero de Samuel, se ve que David tiene un montón de hermanos, pero ninguno era tan querido como Jonatán. Y a Jonatán lo dice igual, hermano. Ahora, podemos ver también que se refiere
En términos generales, pues se podría hablar de toda la humanidad. Y aquí podemos ver en Génesis 9:5, aquí después del diluvio. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y aquí básicamente está dando a entender que cada ser humano es hermano de cada ser humano aparte. En resumen, pues se podría decir que tu prójimo es tu hermano. Tomando este contexto. Pero ¿qué más? Si vemos a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento, se ve algo interesante, que cuando se utiliza esta palabra en plural, o sea, hermanos, por lo general hace referencia a los discípulos, por lo general hace referencia a los que son creyentes, hace referencia a los que ya son parte de la familia de Dios. Y es importante que pensemos todas las posibilidades. Algunos autores hasta lo ponían así, que el hecho de que uno ya sea creyente, que uno sea salvo, que uno tenga a Cristo, lo hace doblemente hermano. Ahora, pensando un poquito en todas estas definiciones, vamos a ir pensando en cómo podemos usar esa palabra. Ahora, ¿cómo yo puedo usar esa palabra? Y aquí básicamente vería dos opciones. De una forma insignificante o de una forma que haga la diferencia. Y pensando aquí en esto, quizás podríamos leer un poquito en las palabras de Pablo, en la carta 1 Corintios capítulo 14, que si bien está hablando de los dones, pero la referencia que hace pienso que nos sirve. Capítulo 14, versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ahora, me gustan dos palabras que utiliza aquí, hablando de los idiomas. En nuestro caso estamos hablando en español y de la palabra hermano. Ahora, esta palabra tiene un significado. Y a la vez podríamos decir que tiene un valor. Ahora, es importante pensar que esta palabra no carece de significado y que tiene un valor. La pregunta es, ¿qué significado tiene para mí? ¿Qué valor tiene para mí esta palabra? Y aquí podemos considerar en qué medida esta palabra podría hacer la diferencia. O cuándo ha de ser diferente el uso de esta palabra. Quizás pensando en todas las, bueno, no en todas, en algunas de las definiciones que hemos visto, porque si ponemos a revisar podríamos encontrar más. Pero pensando quizás en la que haga la diferencia, yo me enfocaría simplemente en la última que mencionaba. Aquí quizás podría pensar un poco en el hecho de que en qué medida la familia de la que formamos parte es importante. El hecho de pensar en qué medida tú y yo podemos ser parte de la familia de Dios. Aquí podemos ver Mateo capítulo 23. Versículo 8.
Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, ¿quién les estaba hablando a los discípulos? ¿Y qué les dice? Y todos vosotros sois hermanos. Ahora, aquí yo no diría que absolutamente todos los oyentes eran hermanos. Aquí probablemente estaba también Judas. Pero es interesante pensar qué parte importa aquí. Pensando lo que está en el 9, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, si tenemos el Padre, si tú tienes este Padre, si el que tienes al lado tiene este Padre, tienes total razón para llamarle hermano. Y es importante pensar en esto. Ahora, aquí pensando un poquito, ¿en qué medida el ser parte de esta familia puede hacer la diferencia? ¿En qué medida ¿en qué medida me da algo esto? ¿O en qué medida me satisface esto? El hecho de ser parte de la familia de Dios. O pensando a la vez, si quisieras que el resto sea parte de tu familia, si quisieras llamar al resto hermano, si quisieras llamar a quien está allá afuera hermano, ¿que le puedes decir hermano? Sí. ¿Que signifique algo para esa persona? No sé. Pero podemos hacer algo para que signifique eso. Podemos presentarle al Salvador. Y puedes hacer que esa persona allá afuera sea tu hermano. Pero pensando un poquito más a detalle, ¿qué implica esta palabra? Ahora aquí podríamos pensar en muchas cosas que han pasado, que han sucedido, que suceden ahora. Y pensamos un poquito en esto de que, ¿en qué medida hace la diferencia o en qué medida se va a notar esto? Aquí podemos ver quizás algo que pasaba con el Señor, pensando en cuanto a quiénes eran sus hermanos. Aquí en Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora aquí estaban la madre de Jesús y sus hermanos. Y le querían hablar. No nos dice por qué, no nos dice si le han llegado a hablar, pero estaban ahí. Ahora aquí el Señor hace una pregunta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y es importante pensar en esta pregunta y pensar en la respuesta. ¿Y qué responde? Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, quizás estaban ahí, sus hermanos en la carne estaban ahí. Pero ¿qué decía el Señor? Todo aquel que hace la voluntad de su Padre. Ahora es importante pensar en esto. Si tú te consideras hermano del Señor,
Piensa en esto. ¿Estás haciendo su voluntad? Ahora, aquí podríamos pensar en muchas cosas en cuanto a la voluntad. Ahora, si tú que estás ahí quizás no sabes si eres hermano, quizás simplemente podríamos verlo desde el ángulo más fácil. No digo, no porque sea tan fácil, sino en algo específico. Porque la Biblia nos habla de la voluntad de Dios de varias formas. Y en algunos casos bien específico. Y vamos a ver qué escribía Juan acerca de esto. Capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. ¿Sabes qué? Lo primero que quiere hacerte es darte vida. Es lo que quiere hacer el Señor. Lo primero que espera de ti es que le creas. Si tú ya le has creído, puedes decir que eres un hijo de Dios. Ahora, ¿qué hace el Señor por sus hermanos? Aquí veamos qué es lo que está en Hebreos capítulo 2. De aquí podemos ver dos cosas. Por un lado, que lo santifica, quizás no de forma inmediata, porque es todo un proceso esto. Si fuera definitivo ya no volveríamos a pecar, pero aún estamos en trabajo, aún estamos en desarrollo. El Señor aún sigue trabajando en nuestras vidas. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y me gusta lo que dice aquí: no se avergüenza de llamarlos hermanos. No sé qué vida habrás tenido, pero aún así, Él no se avergüenza de llamarte hermano. Ahora, me gusta aquí lo que hace, y algo que tú y yo podemos y deberíamos hacer. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y es importante pensar en eso. ¿En qué medida estamos hablando de nuestro Señor? ¿En qué medida recordamos su nombre? ¿En qué medida Él es parte de lo que tú y yo hacemos? Si tú y yo deseamos ser hermanos, se debe notar que Él es tu hermano. Se debe notar que Él está ahí. Deberíamos hablar de Él. Ahora digo deberíamos porque no todos lo hacen. ¿Qué más hace Pedro? Bueno, veamos más adelante, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él, por un lado, ha expiado mi pecado y del que le crea. Y Él dice que se ha hecho semejante a ti y a mí. Y Él ha sido tentado igual que cada uno de nosotros. Quizás yo no sé lo que tú sientes, quizás yo no sé lo que tú estás pasando, pero Él sabe. Él sabe lo que sientes, Él sabe lo que estás pasando. Y es importante pensar en qué medida le dejas ser parte de lo que tú haces.
Y Él está dispuesto a socorrerte, Él está dispuesto a ayudarte. Ahora, pensando un poquito aquí, el Señor quiere hacer cosas por sus hermanos. Ahora, los hermanos, ¿qué deberíamos hacer por nuestros hermanos? Y aquí podemos verlo. Bueno, podríamos ver muchas cosas, o algunas cosas, pero un montón de veces en la primera carta de Juan. Si quieres verlo a detalle, te aconsejo que lo leas enterito. Solo vamos a leer unos cuantos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Espero que tú tengas el amor de Dios en ti. Espero que el amor de Dios esté morando en ti. Ahora es importante pensar en esto. ¿Cuál es el eje de todo esto? ¿Qué es lo que debería fluir y que debería mover nuestras acciones? El amor. Así de simple. El amor. El que tú ames a tu prójimo. El que tú ames a que tienes al lado. Y es importante pensar en qué medida podemos lograr las cosas. Quizás podemos, unos cuantos capítulos adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y es importante pensar en algo. Que es difícil amar algo sin conocerlo. Y es importante que tú y yo conozcamos a Dios. Que pasemos cada día con Él. Que lo estemos buscando en todo momento. Pero al mismo tiempo, si hay alguien a quien le dices hermano, espero que lo conozcas. O haz el intento en hacerlo. Que podamos pasarnos el tiempo y poder estar ahí, amándonos los unos a los otros. Ahora, ¿qué pasa si alguien no es parte de esta gran familia? Aquí igual podríamos ver muchos pasajes, pero solo voy a leer uno. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este versículo es claro. El que le ha creído no es condenado. Como leíamos hace ratos, tiene vida eterna. Y el que no le ha creído dice que es condenado. Ahora, ¿qué opciones tenemos? O bueno, ¿qué opciones hay?
¿Quieres tener vida? Necesitas creerle. ¿Quieres ser parte de esta familia? Necesitas conocerle. Ahora, aquí puedes pensar quizás, más allá de lo que hayas de que esté en el pasado, quizás podríamos pensar simplemente en las mismas palabras del Señor. Unos capítulos adelante. Capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor quiere ofrecer eso, vida. El Señor quiere que todo el mundo sea parte de su familia. El Señor quisiera decir a cada uno, hermano. Aunque no va a suceder, lamentablemente. Pero tú y yo podríamos ser el medio para que la gente allá afuera sea parte de esta familia. Ahora aquí pensando quizás en cuanto a si decirle o no decirle a alguien hermano, quizás lo que más podríamos hacer es, más que las palabras, aquí podríamos pensar en demostrar. Podríamos aquí pensar en acciones. ¿Tú quieres decirle a alguien hermano? Hazlo. Pero más que decirle solo hermano, quiero que lo demuestres. Quiero que puedas pasar, que puedas amar a esa persona. Que te tomes tu tiempo en conocerlo. Quizás no es fácil. Al menos inténtalo. Entre tanta gente a veces es difícil. Pero es importante que pensemos en esto. ¿En qué medida la palabra hermano ha de ser real en mi vida? ¿En qué medida yo puedo andar como un hermano? ¿En qué medida la gente va a ver algo diferente en mí? Y es importante pensar un poquito en esto, en el significado que la gente va a ver en este hermano. En el significado, más bien, en el valor que la gente va a ver en este hermano. Y pensá en eso. ¿En qué medida podemos hacer la diferencia? Aquí quizás podríamos ver ya para ir terminando lo que decía el Señor ahí en el libro de Juan, capítulo 13. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Una receta simple. Quizás no es muy fácil, pero podemos hacer el esfuerzo. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Te consideras hijo de Dios? ¿Te consideras un hermano? Pues, ama. Ama a tu prójimo. Ama al que tienes al lado. Y es importante que pensemos en esto. ¿En qué medida hacemos real esta palabra? ¿En qué medida le damos significado a esta palabra? ¿En qué medida se ve el valor de esta palabra? Así que simplemente te desafío esto, a que seas el hermano que necesita la iglesia.
Y piensa en esto, aquí tu imaginación puede volar. Si crees que hace falta que alguien haga algo, si quisieras o si quisieras ver algo, tú podrías hacer eso. Piensa en esto, tú puedes ser el hermano que hace falta. Así que te animo a que muestres el significado de esta palabra, a que muestres el valor que la palabra hermano tiene. Y que cuando digas hermano a alguien, se sienta. Y que cuando digas hermano a alguien, se note la diferencia. Así que espero que podamos estar amándonos los unos a los otros. Y que el mundo pueda estar conociendo que tú y yo somos discípulos del Señor. Padre amado, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos muestras. Y que tú seas obrando en nuestras vidas, que podamos estar caminando conforme a tu palabra, que podamos estar amando a nuestro prójimo, que podamos estar siendo hermanos reales. Y Padre, guíanos para que podamos darle el valor que se merece, que podamos estar mostrando el significado de esta palabra y que más personas puedan ser parte de esta gran familia. Padre, guíanos para que podamos ser luz donde nos pongas y Padre, damos gracias por todo y por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos hemos gozado y en esta mañana, antes de terminar, primero le agradecemos a nuestro hermano J por la palabra de Dios, porque que sea de bendición en nuestras vidas y que sepamos por qué nos llamamos hermanos y que eso sea algo significativo, algo real en nuestras bocas como en nuestro corazón. Hermanos, quisiera compartirles algo antes de orar. La iglesia, como en todo tiempo, se necesita que alguien maneje, dirija la alabanza, que los que cantan tengan ese espíritu de servir al Señor, y eso es con mente, con corazón, con sabiduría, y también con sus habilidades, con sus voces, ¿no? Y el hermano Moisés me comentaba hace un tiempo que sienten la necesidad de seguir cantando, y que tal vez se pueda armar un coro y de alguna forma virtual podamos reunirnos todos y ensayar y cantar, y que eso sea de servicio a los hermanos, tal vez de animar también al cantar. Y hermanos, quisiera que nos pongamos a orar por este ministerio, el ministerio de la alabanza, que es muy importante, que es necesario también para nuestras vidas y para dar testimonio. Así que hermanos, antes de orar, antes de terminar, les quisiera ponerles ese peso en su corazón para que todos oren para este ministerio. Oremos, hermanos, antes de despedirnos en esta mañana, y agradezcamos por todo este tiempo que hemos disfrutado. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos tenido el privilegio de reunirnos, de cantarte alabanzas, Señor, de poder aprender de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque todo eso es una bendición para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, por el ministerio de música, que tú, Señor, toques el corazón de cada hermano, de aquellos que deseen de todo su corazón alabar, y que también lo hagan de una forma o con excelencia, Señor, pensando que tú eres lo máximo, y es lindo cantarte a ti con todo nuestro corazón y agradarte a ti con lo que podamos, Señor, con el ministerio de música. Te agradecemos, Señor, te pedimos que tú bendigas también a cada miembro de la iglesia en sus casas, a todas sus familias, Señor, a sus hijos, a todos los hermanos, a toda la familia, y que tú les des siempre salud, Señor, que tú les guardes, que no se enfermen. Te agradecemos porque, Señor, podemos pedirte
con toda confianza y agradecerte por esta mañana, agradecerte porque en el resto de la semana tú les vas a cuidar y preservar de todo peligro, y hasta el próximo domingo, donde, si es tu voluntad, nos volvamos a reunir en la escuela dominical. Te agradecemos, Señor, por este momento, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.